Cuba lleva décadas enfrentando una crisis que parece no tener fin. Sin embargo, lo que antes eran desafíos aislados, ahora se han convertido en un colapso generalizado que amenaza con derrumbar todo lo que queda en pie. Lo más preocupante es que no parece haber una solución inmediata a la vista. En circunstancias normales, un país en crisis podría acudir al Fondo Monetario Internacional, FMI, esa especie de salvavidas global, financiado por la mayoría de los países del mundo. Pero para Cuba, esa puerta está cerrada desde hace más de 60 años. Todo comenzó con un préstamo en los años 60, que, aunque fue pagado, terminó con una ruptura profunda entre Fidel Castro y el FMI. Desde entonces, Cuba no puede recurrir a este organismo ni a otras instituciones similares, como el Banco Mundial, para pedir un rescate financiero que hoy podría ascender a más de $10.000 millones. La situación económica es alarmante. Como isla, Cuba depende en gran medida de las importaciones para abastecerse de alimentos y otros productos básicos. Pero la falta de ingresos ha hecho que incluso las necesidades más esenciales sean inalcanzables. Los apagones, que pueden durar hasta 14 horas al día, paralizan las empresas, afectan la vida diaria y agravan la escasez de agua y alimentos. A esto se suma una crisis migratoria sin precedentes. Entre 2022 y 2023, la población de la isla cayó drásticamente, pasando de 11 millones de habitantes a poco más de 8,5 millones. La gente no quiere seguir viviendo en estas condiciones y busca desesperadamente un futuro mejor fuera de su país. Pero, ¿qué ocurre con los que no tienen opción de salir? ¿Qué futuro les espera en una nación donde la tasa de natalidad se desploma mientras la mortalidad aumenta? El panorama demográfico pinta un futuro sombrío, pero incluso en medio de esta tormenta han surgido decisiones que llaman la atención. Por ejemplo, la aceptación de una dolarización parcial del país podría ser un primer paso hacia una apertura económica. Sin embargo, estas señales se ven opacadas por las recientes restricciones a las empresas privadas. Un intento por retornar a una ideología comunista y socialista que parece desconectada de las necesidades urgentes de hoy. Un problema más reciente y preocupante es el aumento en el consumo de drogas, algo prácticamente desconocido en la Cuba de décadas pasadas, donde la política de tolerancia cero había mantenido a raya esta amenaza. Esto demuestra que la desesperación está empujando a algunos sectores de la población hacia caminos oscuros. A pesar de este panorama desolador, no todo está perdido. El pueblo cubano ha demostrado una resiliencia y una capacidad de resistencia que pocas naciones en el mundo pueden igualar. A lo largo de este documental, exploraremos no solo las causas de esta crisis y sus posibles desenlaces en los próximos 6 a 12 meses, sino también las pequeñas luces de esperanza que podrían marcar la diferencia. Porque incluso en los momentos más oscuros, la esperanza siempre encuentra una manera de brillar. Uno de los mayores problemas que enfrenta Cuba hoy en día es la falta de electricidad. Pero este no es un problema reciente. Sus raíces se hunden en la historia del sistema eléctrico de la isla y en las decisiones políticas que marcaron su rumbo hace más de 6 décadas. Antes de 1959, Cuba tenía una relación comercial privilegiada con Estados Unidos, su vecino más cercano a tan solo 160 kilómetros de distancia. Sin embargo, todo cambió cuando Fidel Castro llegó al poder e introdujo ideas comunistas que provocaron una ruptura inmediata con Washington. En lugar de apoyarse en su vecino del norte, Cuba buscó el respaldo de la Unión Soviética, liderada por Rusia, con quien compartían una ideología política similar y el objetivo común de contrarrestar la influencia de Estados Unidos. Estados Unidos no tardó en responder con sanciones contundentes, rompió relaciones comerciales, congeló el dinero cubano en bancos estadounidenses y prohibió a los ciudadanos de su país viajar a la isla. Este aislamiento obligó a Cuba a depender casi exclusivamente de la Unión Soviética,
que comenzó a suministrar grandes cantidades de petróleo en condiciones extremadamente favorables, a cambio de productos como el azúcar. Este acuerdo permitió a Cuba construir un sistema eléctrico completamente dependiente del petróleo. Con un suministro abundante y barato, generaban toda la electricidad que necesitaban sin preocuparse por los costos. Pero esta solución tenía un talón de Aquiles: la dependencia. Y en 1991, con la caída de la Unión Soviética, esa dependencia les pasó factura. Cuando Rusia redujo drásticamente el suministro de petróleo, Cuba se enfrentó a una crisis energética sin precedentes. Fue entonces cuando entró en escena un nuevo aliado: Venezuela. Durante años, gracias a sus enormes reservas de petróleo, Venezuela suministró a Cuba el combustible necesario para mantener sus plantas eléctricas en funcionamiento. Este vínculo se fortaleció por la afinidad ideológica entre ambos gobiernos. Sin embargo, este salvavidas no duraría para siempre. Hace unos 6 o 7 años, Venezuela comenzó a enfrentar su propia crisis económica, agravada por sanciones internacionales y acusaciones de fraude en elecciones presidenciales. Esto redujo significativamente la cantidad de petróleo que podía enviar a Cuba, dejando al país en una situación desesperada. Hoy, Cuba paga el precio de décadas de dependencia y aislamiento. La falta de electricidad no es solo un inconveniente. Es un símbolo del colapso de un sistema que no pudo adaptarse a los cambios globales. Pero incluso en medio de la oscuridad, siempre hay una lección que aprender y una oportunidad para reconstruir. La crisis energética en Cuba es mucho más que un problema de infraestructura. Es un reflejo de décadas de decisiones que hoy han llevado al país a una situación límite. Incluso si la crisis económica global favoreciera la venta de petróleo por parte de sus aliados, estos enfrentan sus propios problemas de producción y exportación, dejando a Cuba sin el suministro necesario. Hoy, la isla depende de comprar petróleo en los mercados internacionales, una solución que no solo es insostenible por su alto costo, sino que resulta absurda en un mundo donde construir plantas eléctricas basadas en petróleo ya no es una opción viable. Como resultado, los apagones son frecuentes, algunos durando hasta 14 horas al día, dejando a familias y negocios paralizados en un calor sofocante y en una oscuridad que parece no tener fin. Para quienes intentan mantener sus negocios, los cortes de energía representan un golpe devastador. Las horas de operación se reducen drásticamente, y la falta de electricidad hace que cualquier esfuerzo por producir o vender sea casi imposible. Pero el impacto no termina ahí. En un país con temperaturas tropicales, la falta de aire acondicionado convierte los días y las noches en una prueba constante de resistencia. Resolver este problema implicaría una transformación radical hacia fuentes de energía renovable, como la hidroeléctrica o la solar. Sin embargo, Cuba no tiene los recursos para construir estas alternativas. Las sanciones de Estados Unidos siguen vigentes, Rusia enfrenta sus propios desafíos económicos, y aunque China ha mostrado cierto apoyo en años recientes, no está dispuesta a comprometer inversiones a largo plazo sin garantías de recuperación. La crisis energética ha desbordado otros sectores críticos, como el agua. Más de 600.000 personas, una de cada 20 en la isla, enfrentan problemas de suministro, según las propias cifras oficiales. La Habana es la más afectada, pero el problema se extiende por todo el país. Las tuberías viejas y en mal estado filtran el agua antes de que llegue a los hogares, mientras que la falta de combustible y electricidad dificulta bombear lo poco que queda. Incluso la distribución de agua en camiones de emergencia ha quedado interrumpida. Un residente de La Habana que por cuestiones de seguridad opta por no identificarse, lo resume con crudeza. El agua limpia corre por las calles debido a las fugas, pero no llega a nuestras casas. Los funcionarios culpan la falta de piezas de repuesto, electricidad y combustible, pero para el pueblo cubano,
Esto es solo otro capítulo en una historia de abandono y desesperación. A esto se suma la escasez de alimentos, una crisis que está golpeando aún más fuerte. La producción de carne de res, por ejemplo, ha caído de más de 15.000 toneladas en 2022 a apenas 1.723 toneladas en 2024. La carne de cerdo, una de las más consumidas en la isla, ha visto una reducción aún más alarmante, de 149.000 toneladas, 2018, a solo 3.800 toneladas este año. Estas cifras no solo reflejan una crisis económica, sino una situación humanitaria al borde del colapso. La combinación de estos factores, falta de electricidad, agua, alimentos y recursos económicos, ha provocado un éxodo masivo. Más de 1 millón de cubanos han abandonado la isla en busca de un futuro mejor. Entre diciembre de 2021 y diciembre de 2023, la población cayó de 11,2 millones a 10 millones. Este descenso no solo se debe a la migración, sino también a un alarmante desequilibrio entre nacimientos y muertes. En ese periodo, hubo más de 405.000 muertes frente a solo 284.000 nacimientos. Estados Unidos ha sido el principal destino de estos migrantes, recibiendo a más de 425.000 cubanos en los últimos años. México, Brasil, Uruguay e incluso los mares que separan a Cuba de Florida han sido testigos de la desesperación de quienes arriesgan todo por un nuevo comienzo. Pero en medio de esta crisis, el pueblo cubano sigue resistiendo. Su historia está marcada por la lucha, y aunque las circunstancias actuales parecen insuperables, en cada paso hacia adelante hay una chispa de esperanza. Porque incluso en las noches más oscuras, la luz puede volver a brillar. El gráfico de la pirámide poblacional actual de Cuba pinta un panorama desalentador, mientras que las barras superiores, que representan a las personas entre 55 y 59 años, son las más amplias. Las secciones inferiores se estrechan drásticamente, reflejando una tasa de natalidad cada vez menor. Esto significa que el país enfrenta un problema demográfico grave, una población envejecida que pronto se jubilará, dejando al Estado con la difícil tarea de sostener a más jubilados con menos jóvenes ingresando al mercado laboral. La migración masiva empeora aún más esta situación. Cada vez más cubanos en edad productiva están abandonando la isla en busca de mejores oportunidades, llevando consigo su talento, su trabajo y su capacidad de generar ingresos. Si esta tendencia continúa, Cuba podría enfrentar un colapso total de su economía. Pero el desafío no se limita a la demografía. El sistema monetario también está en el centro de esta tormenta. Para la mayoría de los cubanos, el peso cubano ya no es la moneda de preferencia. El dólar estadounidense domina las transacciones en las calles porque ofrece más estabilidad y poder adquisitivo. Esto ha llevado al gobierno a tomar medidas que hace años habrían sido impensables. Aceptar una dolarización parcial de la economía. Según el primer ministro cubano, Manuel Marrero, el gobierno comenzará a aceptar pagos en dólares en sectores clave como el turismo y las industrias relacionadas, aunque insisten en que esta medida es temporal y no planean una dolarización total. El turismo, una de las principales fuentes de ingresos para Cuba, se ha visto afectado no solo por los apagones y la falta de infraestructura, sino también por las restricciones monetarias. Marrero reconoció que las complicaciones para realizar pagos en dólares han hecho que muchos turistas prefieran no gastar su dinero en la isla, lo que agrava aún más la crisis económica. Por ello, el gobierno permitirá transacciones en efectivo en dólares en ciertos sectores, con la esperanza de estabilizar un poco la economía. El mercado negro, sin embargo, sigue siendo un obstáculo para las finanzas oficiales. Muchas personas prefieren cambiar sus dólares en el mercado informal, donde obtienen más pesos cubanos que en los bancos oficiales. Esto deja al gobierno sin acceso a una gran parte de los dólares que ingresan al país,
limitando su capacidad de comprar alimentos, combustible y otros productos esenciales en el extranjero. A pesar de estos problemas, el sector privado ha sido un rayo de luz en medio de la tormenta. Desde 2021, cuando el gobierno permitió la creación de pequeñas y medianas empresas, estas han asumido el papel que el gobierno no puede cumplir: importar alimentos, ofrecer servicios esenciales y generar empleos. Este sector, que ahora representa el 20% de la economía cubana, ha permitido a muchas familias sobrevivir en condiciones extremadamente difíciles. En 2023, las empresas privadas importaron bienes por un valor de $1.300 millones, y en los primeros 6 meses de 2024 ya alcanzaron los 936 millones. Este crecimiento ha ocurrido a pesar de la lenta recuperación económica tras la pandemia de COVID-19 y la caída del 2% de la economía en 2023. Aunque los desafíos parecen insuperables, la resiliencia del pueblo cubano y la creatividad de sus emprendedores privados son prueba de que siempre hay una chispa de esperanza. El sector privado ha demostrado que, incluso con recursos limitados, es posible construir alternativas y sostener a las comunidades más vulnerables. Si el gobierno y la población logran encontrar un equilibrio entre las políticas económicas y las necesidades reales del pueblo, quizás Cuba pueda empezar a escribir un nuevo capítulo en su historia. Porque al final, las crisis no solo revelan las debilidades de un sistema, sino también la fuerza de un pueblo dispuesto a luchar por un futuro mejor. El crecimiento del sector privado en Cuba, aunque ha sido un salvavidas para muchas familias, no ha sido bien recibido por todos. El primer ministro Manuel Marrero ha acusado a estas empresas de evadir impuestos, manipular el precio del dólar y retener divisas que anteriormente iban al gobierno. Según Marrero, es bueno que importen y traigan cosas, sí, pero si pagaran impuestos y vendieran a precios justos. Este comentario refleja la tensión entre un sistema que necesita urgentemente estas empresas y un liderazgo que las percibe como una amenaza al control estatal. En 2023, el gobierno decidió eliminar los incentivos fiscales para el sector privado y ordenó que los comercios dejaran de aceptar efectivo. Estas medidas parecieron menos una regulación necesaria y más un intento de reafirmar el control gubernamental, especialmente porque muchas de estas empresas compiten directamente con sectores manejados por el ejército cubano, que tradicionalmente ha controlado la entrada de divisas. Además, el gobierno comenzó a revisar rigurosamente las actividades del sector privado. Esto incluyó arrestos de empresarios acusados de corrupción, límites estrictos a la cantidad de productos que pueden vender y topes en los precios de bienes básicos. En solo 2 días, movilizaron a más de 7,000 inspectores, impusieron 4,300 multas por un valor de más de 13 millones de pesos cubanos y cerraron 20 negocios. Aunque estas medidas parecen orientadas a proteger a los consumidores, en realidad, han puesto en jaque a un sector que ha sido crucial para traer comida y productos básicos que el gobierno no puede proveer. El presidente Miguel Díaz-Canel, por su parte, admitió recientemente algo que durante décadas habría sido impensable. El gobierno ya no puede garantizar alimentos ni medicamentos mediante las cartillas de racionamiento. Esta declaración, aunque honesta, refleja el colapso de un sistema que durante años había sido el pilar de la economía planificada de Cuba. Esta situación ha generado un aumento de la violencia, el vandalismo y el consumo de drogas. Cuba, que alguna vez fue un país con una estricta política de tolerancia cero hacia las drogas, ahora se encuentra en una posición clave para el tráfico internacional debido a su ubicación estratégica en rutas marítimas. Este problema no solo amenaza la seguridad de los ciudadanos, sino que también pone en evidencia la creciente pérdida de control del gobierno sobre el país. Cuba está atrapada en un círculo vicioso.
La falta de dólares limita la capacidad del gobierno para importar bienes esenciales como combustible y alimentos, lo que agrava la crisis energética y la escasez de productos básicos. Al mismo tiempo, la infraestructura del país, como las tuberías de agua, está en un estado tan precario que incluso si el gobierno quisiera repararlas, simplemente no tiene los recursos para hacerlo. Y mientras tanto, las puertas al Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros internacionales permanecen cerradas debido a decisiones políticas tomadas hace más de 60 años. Sin acceso a estas instituciones, el gobierno cubano se encuentra solo, tratando de manejar una crisis monumental con recursos que disminuyen rápidamente. Sin embargo, en medio de esta tormenta, el pueblo cubano ha demostrado una capacidad de resistencia extraordinaria. Las empresas privadas, a pesar de las restricciones, han logrado mantener a flote a muchas comunidades, y la creatividad y la solidaridad entre los cubanos son un recordatorio de que, incluso en las circunstancias más difíciles, existe la posibilidad de reconstruir. El desafío ahora es monumental, pero no insuperable. Cuba enfrenta un punto de inflexión, y las decisiones que se tomen en los próximos años serán cruciales para definir si el país se hunde más en la crisis o encuentra un camino hacia la recuperación. Como ha sucedido tantas veces en la historia, la esperanza puede surgir incluso de los lugares más oscuros. Cuba, durante décadas, dependió de aliados externos como la Unión Soviética y Venezuela para mantener su economía a flote. Hoy, ninguno de esos países puede ayudar, y su vecino más cercano, Estados Unidos, sigue aplicando sanciones. La situación es crítica y no está claro cómo el pueblo cubano logrará salir adelante. A pesar de todo, hay algo que no ha cambiado: la fuerza y la resiliencia del pueblo cubano. Han enfrentado crisis tras crisis, y aunque las circunstancias actuales parecen insuperables, la historia nos ha enseñado que las grandes adversidades también pueden ser el comienzo de los grandes cambios. En las manos del pueblo cubano está la capacidad de transformar esta tragedia en una oportunidad para construir un futuro diferente. Pero no están solos. Hoy queremos invitarte a unirte en solidaridad con Cuba, no solo como observador de esta difícil realidad, sino como alguien que puede marcar una diferencia. Creemos firmemente en el poder de la fe, la oración y la acción comunitaria. Por eso, te pedimos que dediques un momento para orar por Cuba, por su gente, por su futuro. Ora para que haya sabiduría en quienes toman decisiones, fortaleza en quienes luchan por sobrevivir día a día y esperanza en los corazones de quienes sienten que no queda nada por lo que luchar. Aunque la situación es sombría, no olvidemos que la luz puede brillar incluso en los lugares más oscuros. Cuba necesita el apoyo de todos nosotros, ya sea con nuestras palabras, nuestras acciones o nuestras oraciones. Juntos, podemos ser parte de un movimiento que no solo observe el cambio, sino que lo impulse. Si este video resonó contigo, te invitamos a que lo compartas, para que más personas se unan a esta causa y conozcan la realidad del pueblo cubano. También te pedimos que nos dejes un comentario, ya que esto ayuda a que el mensaje llegue más lejos. Dale like, activa la campanita y acompáñanos en el próximo video, donde seguiremos explorando temas que importan, reflexionando y buscando construir juntos un mundo más justo. Hasta entonces, recuerda, no importa cuán oscura sea la noche, siempre habrá un amanecer. Un abrazo y gracias por ser parte de esta comunidad.